Sí, Señor, queremos reconocer que tú has sido fiel, Señor, como dice este canto, Señor. Un Dios de pactos que nunca rompe, Señor, lo que su palabra está establecido. El cielo, la tierra, Señor, van a pasar, pero tú sigues siendo el mismo. En qué mundo, Señor, hoy te he torcido, tu palabra no muta, Señor, es un Dios de pactos. Y queremos meditar en esa misma palabra, Señor, para seguir teniendo revelación de la misma, conocimiento, y poder a través de ella, Señor, purificar nuestros corazones, hacernos sabios, que tu palabra sea sabio de sencillo, Señor. Ayúdanos a disponer el corazón y a mí dame gracia, sabiduría y entendimiento, pues necesitamos de ellos, Señor, para recibir y para exponer tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Tome su lugar, por favor, hermano. Ahora su Biblia en Efesios, seguimos estudiando Efesios, capítulo 5. ¿Listos o no? Allá vamos. Capítulo 5 de Efesios. Oye, ¿quién no se ha metido en... A ver, levante su manita, ayúdame a hacer este ejercicio. ¿Quién de los que está aquí nunca se ha metido en un problema por desobedecer a la autoridad? ¿Quién? ¿Alguien de aquí? ¿Va que nos hemos metido todos en problemas, ¿verdad? Por desobedecer a la autoridad, por desacato, dirían en la corte. Bueno, pues hoy Dios nos va a dar una indicación acerca de la autoridad. Dice Efesios 5, versículo 21. Someteos, unos a otros, ¿en qué? En el temor del Señor. Vamos a meditar solamente en este versículo. Hace 8 días compartíamos sobre que el apóstol Pablo hablaba sobre la llenura del Espíritu Santo y nos daba 2 ejemplos sobre hablar himnos, cánticos y estar siempre agradecidos. Y este versículo también continúa sobre el de estar lleno del Espíritu, someternos unos a otros en el amor del Señor. No habla de reciprocidad, es decir, no es que mi hijo se someta a mí y yo a él, y mi esposa a mí y yo a ella, sino habla sobre un orden que ya está establecido por Dios y muchos conocemos ese orden. Entonces habla de estar sometidos en el temor de Dios unos a otros no por reciprocidad. En nuestra sociedad cada día que va más en decadencia, hay muchas ideologías, ¿no? Hay muchas que van en contra, esas ideologías muchas van en contra de la autoridad. Hay muchas maneras de pensamiento que van en contra de la sujeción. Ideologías como el feminismo, el machismo, la igualdad de género, la manera en que me percibo, maneras vanas de pensar del hombre que va en contra de la autoridad de Dios y va muchas veces en contra, inclusive a veces de la sociedad. Y esto ha sido un problema como una guerra, ¿no? Una guerra entre lo que se dice, lo que se piensa, lo que se quiere. Y bueno, estas ideologías siempre es porque se exaltan a sí mismos. O sea, la gente que quiere ir en contra de lo que está establecido es porque quiere exaltarse a sí mismo. Es alguien que quiere no obedecer al Creador, que es nuestro Dios, sino exaltarse a sí mismo. No exaltar a Dios, Creador, que es dueño de todo, quien mismo Cristo recibió autoridad sobre la tierra y sobre los cielos. Y Él es el dueño de todo y Él puso un orden para que tú y yo podamos vivir quieto y reposadamente, para que tú y yo podamos vivir en paz, ¿no? Y a veces nosotros somos a veces medio renuentes a la sujeción y a la obediencia. Entonces hay cosas que nosotros tenemos que mirar, que Dios puso un orden para exaltar, para que su nombre sea exaltado. Jesucristo, cuando estuvo en la tierra, dice que Él se sometía a la voluntad del Padre para exaltar el nombre de Dios.
Y Jesús no es menos Dios que el Padre, pero había un orden. Y Él se sujetaba, y la sujeción no tiene que ver con que si en superioridad o inferioridad, es por un orden establecido por Dios para que el nombre de Dios sea exaltado y porque somos hijos de Dios. Entonces, cuando el mundo fue corrompido en la caída en el Génesis, pues el hombre se salió de la autoridad de Dios. El hombre, al rebelarse contra lo que Dios había establecido, se rebeló y salió de la autoridad de Dios, perdió la bendición, perdió el Edén, perdió los planes que Dios tenía con él y bueno, tuvo que entrar a nuestra, ¿cómo se dice? A nuestra ayuda, a Jesucristo, para que pudiéramos otra vez tener en esa caída una redención a través de Cristo, y a través de Cristo tenemos comunión para con el Padre, tenemos paz para con el Padre. Y la caída no venía sola, venía con un plan de redención. Y tú y yo en ese plan de redención ahora estamos como hijos amados, como hijos de Dios, a los cuales nos tenemos que someter y ya no salirnos de esa autoridad que es de parte de Dios, para que no perdamos nuestra bendición, no perdamos nuestra edad, no perdamos las cosas que Dios tiene preparadas para nosotros. Porque el hombre caído, el hombre caído, el hombre que no ha sido redimido por la sangre de Cristo, no puede entender estas cosas porque le son locura. Pero para nosotros está claro que tenemos que someternos a las autoridades establecidas, porque ahí vamos a encontrar bendición. Vamos a encontrar bendición siempre. En el área en que tú te quieras meter a la autoridad vas a encontrar bendición. Entonces, Dios tiene propósitos en cuanto a al orden establecido en las autoridades. Y como venía diciendo Pablo, esto tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. Tiene que ver con el sometimiento a Dios, porque el Espíritu Santo es el que nos guía, a toda verdad y a toda justicia. Y cuando tú y yo nos sujetamos a la voluntad de Dios, a la voluntad del Padre, entonces le daremos gloria con nuestra vida, con nuestra respuesta, con nuestro testimonio, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar. Y el nombre de Dios será glorificado, porque eso hizo el Hijo de Dios, glorificó al Padre al someterse a la voluntad de Dios. Y bueno, la autoridad que está estableciendo Pablo aquí dice: someteos los unos a los otros, porque después viene hablando o va a hablar sobre el creyente en el seno familiar, el creyente en el seno laboral, el creyente como amo. Pero esta autoridad está en dos vías: cuando nosotros somos autoridad y cuando nosotros nos sujetamos a la autoridad, porque todos los que estamos sentados aquí tenemos a alguien por encima de nosotros que es nuestra autoridad, todos. No hay uno que diga: no, yo soy llanero solitario y yo puedo hacer y deshacer. Cuando era Samuel chico, me decía: ya quiero ser adulto. Digo: sí. Le digo: ¿para qué? Pues para hacer lo que yo quiera. Dije: caray, estás bien equivocado, hijo. Mientras más creces, más responsabilidades, y no todos podemos hacer lo que queramos. Todos tenemos un nivel de compromiso y una autoridad por encima de nosotros. Y entonces a veces pensamos que nosotros, algunos, no tenemos a quien rendirle cuentas, pero todos tenemos a quien rendirle cuentas, todos, en muchos ámbitos, ¿no? Nosotros somos ciudadanos, ¿no? Como ciudadanos, ¿a quién tenemos que rendirle cuentas? Pues a muchas áreas, ¿no? A los de tránsito, a los de vialidades, ¿no? Al SAT, al gobierno, a muchas, ¿no? Entonces nosotros tenemos que meternos en esa autoridad y saber que tenemos que ser gobernados en el Señor por esas autoridades. Tú estás en una ley condominal o vecinal, te tienes que someter a eso. Porque cuando tú te sales de eso, la gloria de Dios no es manifestada. Cuando tú desobedeces o desacatas a la autoridad, tú estás pecando contra tu prójimo y contra Dios, y genero conflictos. Entonces, todos tenemos a alguien en medio de nosotros, o arriba de nosotros, ¿no? Y bueno, las autoridades, cada una de ellas están creadas o cuando se ejercen correctamente, cuando tú y yo nos sometemos a la autoridad y ejercemos nuestro liderazgo de la manera correcta, esa es una manera, o es una prueba tácita y fehaciente de que estamos llenos del Espíritu de Dios y que somos nacidos nuevos y que estamos caminando en los parámetros que Dios quiere que caminemos. Porque la sociedad está vuelta de cabeza porque han dejado fuera de la ecuación a Dios.
han dejado a Dios fuera de la fórmula, en las casas, en los vecindarios, en las escuelas. Y Dios quiere que tú y yo vivamos en paz. O sea, cuando Jesús dijo, yo quiero que tengan una vida y una vida en abundancia, no hablaba solamente de la vida eterna, quería que viviéramos aquí una vida en abundancia, con paz, ¿no? Y a veces nosotros no experimentamos eso porque, entre otras cosas, no nos sometemos a las autoridades, ni ejercemos el liderazgo correctamente. Por eso digo que esto habla de dos vías: ser autoridad o someterse a la autoridad. Vaya conmigo a Romanos 13, por favor. Romanos 13. Y cuando lo tenga, dígame. Bien, el versículo 1, y vamos a leer el versículo 1 y el 2. Dice así: sométase, ¿cuántas personas? Toda persona a las autoridades superiores. Porque, fíjese, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, ¿a qué se opone, hermano? A lo establecido por Dios, resiste. ¿Y quién de nosotros puede resistir a Dios? ¿Quién de nosotros puede ganarle una batalla a Dios? Y los que resisten acarrean, ¿qué dice? Condenación para sí mismos. Sí, es una condenación que va a afectar tus relaciones, que va a afectar tu desarrollo, que va a afectar tu comunión con los otros. Esa es una condenación que vamos a experimentar cuando desacatamos a los que están puestos por encima de nosotros. En la iglesia hay un orden, ¿no? En la escuela hay un orden, en el trabajo hay un orden. Y cuando nosotros nos salimos de ahí, de la autoridad, se opone a lo que Dios estableció. Porque todas las autoridades son puestas por Dios. Todas y cada una de ellas. Cuando le preguntaron a Jesús, Señor, ¿es bueno dar tributo a César? Dame una moneda, darle al César lo que es de César y a Dios lo que es Dios, porque Jesús estaba reconociendo la autoridad de César. Y Jesús, mientras estuvo en la tierra, pagó tributos, impuestos. ¿Sí sabe eso, no? Pagó impuestos, se sometió. Entonces, si nosotros no nos sometemos a la autoridad, te voy a hablar sobre esa vía, sobre someternos a la autoridad después. Algunos comentarios sobre cómo ejercer la autoridad, pero si nosotros no nos sometemos a esa autoridad, lo único que vamos a acarrear es condenación en nuestras vidas, problemas. Si no, pregúntele a Coré, ¿no? A Bidán, si saben esa historia, ¿no? Si no, la encuentran en Números 12, hoy estudien en su casa. Por rebelarse contra la autoridad que Dios había puesto, que era Moisés. ¿Qué pasó? ¿Se acuerdan? ¿Qué le pasó a Coré, a Abidán y a Datán se llamaba, ¿no? Se los tragó la tierra, ¿verdad? Por oponerse, por contender, por creer que no, pues ¿quién es este Moisés, no? Pregúntele a Saúl por desobedecer lo que Dios le había dicho, más bien Samuel le había dicho, que es el nombre de Dios. Pregúntele a María y Aarón. Desobedecer una autoridad, hermanos, trae consecuencias, como aquí dice, de condenación para nuestras vidas y son amargosas, son cosas tremendas, cosas duras. Rebelarse a la autoridad tiene consecuencias tan graves a nuestras vidas como aquellos hijos rebeldes que se rebelan contra la autoridad que son sus padres. Conozco varios hijos que no honran ni respetan a sus padres. ¿Cómo cree que están esos hijos? Condenación. ¿Cómo están? Con condenación. ¿Cuál es su condenación? Pues enfermedades, no hay un caminar laboral correcto, sus recursos financieros están limitados o no los hay, ¿no? Su vida, su matrimonio. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú y yo nos sometamos a las autoridades a las cuales nosotros debemos respeto. Y nosotros no podemos dejar a un lado este versículo y decir, no, pues me voy a someter a la autoridad que lo ejerza bien. No, tu deber y el mío es someternos a las autoridades de manera
tácita. Pero si nosotros cuestionamos, como lo hizo Coré, como lo hizo Datán, como lo hizo Abiram, como lo hizo Moisés, ¿cómo se llama? Aarón, María, pues vamos a sembrar consecuencias por nuestra desobediencia, ¿sí? Entonces, tú puedes estar inconforme con el liderazgo de alguien. Hay hijos que pueden estar inconformes con el liderazgo de su padre, pero tú puedes platicar con el que ejerce sobre ti liderazgo, respetándolo, honrándolo, ¿sí? Porque muchos estamos bajo sumisión. Cuando nos ha parado un policía de tránsito y te pones difícil, ¿no? Pero si tú con el policía, si el policía te está parando injustamente y tú eres amable, policías entran en razón. ¿A poco no? Igual si alguien está siendo injusto en su liderazgo contigo, no tienes por qué ser grosero, ni déspota, ni nada. Tú y yo tenemos que saber comunicarnos con sabiduría, con amor, con paciencia, para poder ayudar a pensar al que nos está, digamos, dirigiendo, ¿no? O que estamos sobre su autoridad. Porque si no, lo único que generamos es conflictos. Y aún dentro de ese tipo de confrontaciones, podemos decir, confrontaciones, si lo hacemos de manera correcta, exaltamos el nombre de Dios, porque lo estamos haciendo de manera correcta. Entonces, tenemos que tener cuidado si nuestra falta de sumisión, porque Dios no quiere que nosotros tengamos una falta de sumisión. El carácter de un creyente debe ser transformado día con día para poder estar bajo sumisión. Para poder estar bajo sumisión. Los que normalmente no se someten a la autoridad, normalmente es gente necia, falta de humildad, o sea, orgullosa, altiva, ¿no? Broncuda, que no sabe respetar. Y eso nos va a generar muchos problemas. Jesús en su primer sermón, en ese sermón magistral, nos enseñaba varias cosas en las bienaventuranzas, ¿no? Nos enseñaba sobre el carácter de un verdadero creyente, sobre un hijo de Sión. Y las primeras dos bienaventuranzas tienen que ver con nuestra redención. Bienaventurados los pobres de espíritu y los que lloran. Esas dos bienaventuranzas tienen que ver con nuestra redención y nuestra necesidad de Cristo. Pero después de ahí viene la tercera, cuarta, quinta, tiene que ver con el carácter de un creyente. Y aplicándolo a lo que estamos estudiando, ese carácter va a ayudarle al creyente a someterse a toda autoridad. Porque dice, la primera bienaventuranza dice, sea manso. ¿Sí? Y un manso, ¿qué hace? Se somete, ¿no? Y tú y yo tenemos que desarrollar mansedumbre para someternos, ser mansos. Y un manso no es aquel que es menso, es aquel que deja tu carácter sea gobernado, ¿sí? Por alguien, para que su carácter vaya de más a más o de menos a más. Siempre pongo el ejemplo cuando hablo de la mansedumbre como el caballo de pura sangre o un caballo salvaje, cuando es gobernado con un, ¿cómo se llaman esos? Un jinete y con un freno. El caballo de pura sangre o el caballo silvestre no deja de ser caballo porque es domado, ¿o sí? Tiene más fuerza que el jinete. Y si quiere lastimar al jinete, lo va a lastimar. Pero el caballo es gobernado y no por eso ha perdido su carácter o su fuerza, mejor dicho. Pero es gobernado y se deja gobernar. Y a veces nosotros no nos dejamos gobernar por la palabra de Dios, por nuestras autoridades, y por eso no somos mansos, como la tercera bienaventuranza, que la tercera, pero es la primera que tiene que ver con el carácter de un ciudadano de Sion. Luego la otra bienaventuranza es aquel que tiene hambre y sed de justicia, alguien que quiere obedecer la palabra de Dios y que quiere hacer lo recto, no su justicia, sino la justicia de Dios. Y entonces tú y yo, si estamos llenos del Espíritu Santo, si hemos nacido nuevos, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, buscamos ser mansos, buscamos tener hambre y sed de justicia, buscamos ser misericordiosos, limpios de corazón, pacificadores. Y esas son las bienaventuranzas que viene hablando Jesucristo. Un pacificador no es el que se pone al tú por tú con su autoridad, ¿verdad? Es alguien que busca la paz y dice la palabra de Dios y la sigue. Pero tenemos que desarrollar nuestro carácter, porque eso nos va a llevar a tener una mejor comunión, primeramente con Dios y después con los que tenemos relaciones, llámese como se llame. Como decía al principio, todos tenemos a alguien por encima de nosotros, de manera
civil, mercantil, eclesiástica, laboral, familiar, todos. Y en esas áreas tú y yo, si somos mansos, si somos humildes, si somos gente misericordiosa, que somos pacificadores, vamos a tener una buena relación y vamos a poder ser los que nos sometemos al Señor unos a otros, al Señor. Entonces, son cosas que tú y yo tenemos que mirar en nuestros corazones, ver cómo estamos caminando. Así es de que ahí el texto de Efesios 5:21 nos sigue diciendo cómo podemos estar sometidos. Dice, someteos unos a otros, ¿en qué cosa? En el temor de Dios. ¿Estás lleno del Espíritu? Entonces tienes temor de Dios. Y temor de Dios no es un miedo, no es tener miedo. Temor de Dios no es tener miedo a las consecuencias inclusive. Póngame atención en esto. Estar sometido a alguien por el temor a las consecuencias, está mal tu principio. Ese no es el principio que debe ser. Tú debes tener un temor de Dios, de saber que Él te observa y que Él quiere que tú le agrades a través de tu obediencia a la autoridad a la cual tú estás teniendo, estás siendo sometido, por decirlo así. Porque si nosotros no entendemos que Dios nos observa, que Dios está atento a nosotros, que Él está en todas partes y que nosotros debemos de comportarnos como Él quiere que nos comportamos, porque Cristo se sometió a su Padre y vino a hacer la voluntad de Dios, y tenemos ejemplo en Cristo para que nosotros también podamos esforzarnos en someternos a la autoridad. Si no tenemos entendido que Cristo nos ve y nos observa, pues estamos equivocados. Si nuestro principio es tener obediencia por temor a las consecuencias. Si alguien se sujeta a la autoridad de labios para afuera, pues no tiene la aprobación de Dios. Porque nada más dice que sí, pero en realidad su corazón está dividido con el que está, con su autoridad. Es como el niño, ¿no? A un niño le dice, siéntate, y se sienta, pero en realidad sigue parado, porque está enojado con el papá. Y su corazón no es de obediencia, sino de temor a ¿qué cosa? A las consecuencias. ¿Sí me estoy explicando? Y a veces así actuamos nosotros en todos los aspectos, ¿eh? No voy rápido en el auto porque si me multan o porque hay una cámara de velocidad, pero me quitan la cámara o quitan el policía y vámonos. No estamos siendo sabios. No sé si me estoy explicando, hermanos. Entonces, cuando nosotros no entendemos que no debemos de tener someternos por las consecuencias, sino por amor y temor a Dios, que son cosas distintas, muy distintas. Muchos en el trabajo están aguantando al jefe por temor a las consecuencias de quedarse sin plata, de quedarse sin trabajo. Pero si tú eres un creyente y estás ahí por aguantar las consecuencias, tu principio está equivocado. Tú debes de cambiar tu corazón, ser manso, sencillo, buscar la paz y buscar la manera de tener una buena relación con tu jefe de trabajo y obedecer a tu jefe de trabajo de la mejor manera. Porque si nada más estás ahí porque no te queda de otra, tu principio está mal. Y la bendición no va a ser igual, no, a lo mejor no llega. Hablando del trabajo o con los hijos, se sujetan a los papás porque ¿no? O porque les quitan la mesada o porque eso no debe ser en los hijos el motivo es el temor a Dios, la llenura del Espíritu Santo, el conocimiento de lo que Dios está establecido para que nos vaya como hermanos, bien. Y no caigamos en condenación, como dice Romanos 13, que si no nos sometemos, nos condenamos por no obedecer lo establecido por Dios. Dios estableció un orden. Dios es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de todo varón, y la mujer y el varón es la cabeza de toda mujer. Ya veremos eso más adelante. Pero debemos de entender que Dios tiene orden. Si el empresario que tiene una autoridad, ¿no?, paga impuestos para que su compañero no la cierren o no les hagan multa, ya estás perdiendo. Tú tienes que tener
pagar impuestos porque te has sometido al Señor, para que la bendición venga. Yo te aseguro que si tú y yo cambiamos de mentalidad y nos empezamos a someter a nuestras autoridades, cualquiera que éste sea, por temor a Dios, porque estamos llenos del Espíritu Santo y porque queremos agradarle al Señor y para que su nombre sea exaltado, Dios nos va a bendecir. Y aún así nos bendice, ¿sí o no? Entonces, si tú como empresario dices, no, tengo que pagar impuestos, porque si no pago impuestos, pues me cae el chahuizle, pues que ese no sea tu principio, ese no sea tu motivación. Tu motivación sea serle agradable al Señor. Al que tributo, ¿qué dijo Jesús? Tributo, ¿no? Al que honra, honra, no debas nada a nadie. Así traslade estos 3 ejemplos que le puse del niño, del policía, de los tributos, de los impuestos, trasládelo a su vida. Si la esposa está sujeta al esposo porque pues no me queda de otra, pues ya perdiste. Ya perdiste y tu corazón no está siendo renovado. Tu corazón no está siendo cambiado. Si cambiamos el chip, las cosas van a ser distintas, porque Dios va a ver tu corazón, que lo que tú quieres es agradarle, serle acepto a Él, adorarlo en sujeción por amor a Dios y por temor a Dios, y entonces las cosas van a ser distintas. Amados y hermanos, amada iglesia, estamos llamados a estar sujetos unos a otros para que las cosas funcionen como Dios quiere que funcionen. Y para que la alabanza de su nombre y para que su nombre sea glorificado. ¿Cuánta armonía habría en el mundo? ¿Cuánta armonía habría en las familias? ¿Cuánta armonía habría en el ámbito laboral? ¿Cuánta armonía habría en la iglesia si todos nos sujetáramos a nuestras autoridades de la manera correcta? ¿Cuánta armonía habría? Toda, ¿no? Pues tú y yo tenemos trabajo que hacer. Sujetémonos en amor y en temor a Dios a nuestras autoridades, cualquiera que sea esta. Hermano, de veras cambiemos la manera en que nos sujetamos por las consecuencias y no por el temor a Dios. El mundo sería otro, Marta, si el mundo se sujetara a la autoridad de Dios, ¿sí o no? ¿Sería otro? Bueno, déjame decirte algo. Tú puedes cambiar tu mundo. Tú puedes cambiar tu hogar. Tú puedes cambiar tu núcleo laboral si te sometes de la manera correcta. Tú. Está en tu haber. ¿Sí? Tú no puedes hacer que el mundo se meta, pero tú sí te puedes meter. Tú y yo nos podemos meter. Y esa es nuestra responsabilidad. Y eso es lo que hace un hijo de Dios. Agradar a su Señor. Agradar a su Señor y no tenerlo como algo más, sino es algo que queremos hacer porque queremos agradarlo, Martín. Agradarlo. Mira, algunos tratamos mal hasta a veces cuando yo voy caminando y veo y digo, no, ¿cómo será la cosa, no? Menospreciamos a las personas. Fueron puestas por algo. Cuando usted va a un centro comercial y está el policía, ¿no? Y le dice, no puede entrar con bolsa, y usted se enoja o le dice, pues, ni tuyo es el lugar. Por alguna razón está ahí, por alguna razón no pueden entrar con bolsa. Y lo menospreciamos. O cuando vamos al banco con gorra y nos dicen, quítese la gorra, no nos la quitamos, o somos groseros. Esa autoridad, ese oficial, ahí es autoridad, ¿sí o no? Sí. A lo mejor el policía bancario nada más es ahí, si sale y te multa en tránsito, ya no es autoridad, no está en su jurisdicción, pero mientras está ahí, tú y yo debemos de someternos a esa autoridad. Porque yo soy padre de familia y yo no tengo autoridad sobre ninguno de sus hijos, pero sí sobre los míos. Es igual el oficial, él tiene autoridad ahí. Entonces tenemos que cambiar nuestra manera de trabajar y de vivir y de hacer, porque dice la palabra que todo lo que hagamos, sea de palabra o de hecho, que lo hagamos como para el Señor. ¿Para qué? Para que su nombre sea glorificado. ¿Para qué entonces? Para que su nombre sea glorificado. Con nuestra manera de ser, de actuar.
Hasta aquí en esta vía de estar sujetos. Ahora la vía de los que somos autoridad. ¿Quién es autoridad aquí? Levanten su manita, en algún aspecto. No, ¿dónde hacen así? Bien, ayúdenme a levantarla. Casi todos. Casi todos. Entonces eso también es para ti. ¿Sí? También es para ti. Si tú quieres ser un buen líder, tienes que aprender a servir. ¿Sí? O sea, no nada más es muevo el dedito y tráeme la chancla, tráeme la bufanda, tráeme. Es aprender a servir. Porque un verdadero líder sirve. ¿Cristo vino a ser servido o a servir? Vino a servir. Mateo 20, 25, acompáñeme ahí por favor. ¿Listos? Dice el versículo 25. Entonces Jesús llamándoles dijo: ¿sabéis que los gobernantes de las naciones qué hacen? Se enseñorean. Se enseñorean de ellas. ¿De quién? De las naciones. Y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros será ¿qué? Vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Alguien que no sabe liderar se enseñorea de los otros, como los gobernantes. Se sirve para sí mismo. Usa su liderazgo para usar a las personas y para llegar a objetivos personales o egoístas. Pero alguien que es un verdadero líder lo que busca es hacer crecer al otro, servir al otro. Y en ese servicio debe haber paciencia, amor, mansedumbre. ¿No? O sea, si hay amor, pues es porque esa es la motivación para servir al otro. Entonces, si tú eres líder en algún aspecto de la vida o en muchos aspectos de la vida, pues aprende a servir al que está bajo tu, ¿cómo se dice? Bajo tu autoridad. Aprende a servir. Romanos 3, ahí donde estábamos, el versículo 3 y 4, miren, vaya ahí a Romanos 13. Versículo 3 y versículo 4. Ya habíamos leído el versículo 1 y 2 hace rato. Ahora en este siguiente punto nos dice el 3, dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es que servidor. ¿Qué hace un magistrado? ¿Qué hacen los que infunden la justicia? Sirven. Y tú y yo estamos hechos, programados espiritualmente para servir, sometiéndonos los unos a los otros, en amor, sirviéndonos, con un propósito. No es el que es autoritario, sus propósitos son egoístas. Pero el que es líder, su propósito es que Dios sea exaltado y servir al otro y que el otro crezca. ¿Sí ve la diferencia, no? Es una gran diferencia. Entonces, hagamos eso. El que también es líder, practica lo que enseña. O vive, ¿no? Hijo, no digas mentiras. Y pues su ejemplo no es de no decir mentiras, sino es un mentiroso. Papá te habla el de la lavadora, dile que no estuvo, de los abonos, ¿no? Pues no somos ejemplos. Alguien que es autoridad debe ser ejemplo, que lo que predica con su boca hace. ¿Sí? Y tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado de cómo vivimos. El mismo Pablo dijo: yo puedo llegar a ser eliminado, no sea que yo siendo heraldo venga a ser eliminado. ¿Por qué? Pues por su mala conducta, por su falta de obediencia, su sumisión a Dios. Alguien que está sometido a Dios
Alguien que sabe someterse a la autoridad, sabe también ser un buen líder, sabe tener autoridad sobre los que tienen autoridad. Lo sabe hacer. No es un padre o una madre que impone, no es un jefe de trabajo que grita y que da sombrerazos. Es alguien que sabe dirigir con amor, que sabe servir, que es ejemplo, que soluciona las cosas con mansedumbre, con sabiduría, con entendimiento, porque sabe estar bajo autoridad. Y porque sabe estar bajo autoridad, entonces puede ser autoridad. Primera de Pedro, capítulo 2. ¿Lo tiene? Dice el versículo 18. Ay, no me acuerdo. Aquí está. Criados, estad sujetos ¿a dónde? Estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. A los difíciles de soportar. ¿Tú eres un amo difícil de soportar? Tú que estás bajo sujeción, ¿tienes amos difíciles de soportar? Pues te tengo una noticia, tienes que aprender a servirlos. Porque el texto de abajo nos dice lo siguiente, dice, porque el 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando somos abofeteados y lo soportamos, mas si haciendo lo bueno, sometiéndote a un líder malo, lo sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. ¿Pueden decir tus hijos que eres un líder difícil de soportar? ¿Tú en tu trabajo te sometes a los que son difíciles de soportar? Porque hay muchos jefes injustos, pero a veces nosotros también somos injustos con los que están abajo de nosotros. Y de eso debe de cambiar. Y va a cambiar cuando tú aprendas a servir, cuando tú aprendas a ser ejemplo, cuando tú aprendas a tener mansedumbre en tu corazón para dirigir al otro, cuando tengas amor en tu corazón, para que tú y yo podamos tratar a las personas como Cristo nos trata a nosotros, con paciencia. Y Él es nuestra cabeza, ¿cierto? Y Él nos tiene mucha paciencia. Entonces, tú y yo tenemos trabajo en el ámbito espiritual, en el ámbito secular, en el ámbito laboral. Cambiemos nuestra manera de estar sujetos, de ser líderes. Hay muchas cosas que decir de la autoridad, hermano. Sobre el liderazgo se han escrito infinidad de libros, infinidad de libros. ¿Por qué? Porque es importante. Mira, esto es para la próxima vez, pero le adelanto, si usted y yo no ejercemos nuestra autoridad correctamente, vamos a dar cuentas allá en el cielo. Sea por uso o por desuso, un mal uso o por un desuso, vamos a dar cuentas. Y todos aquí tenemos, como hace rato preguntaba, ¿quién es autoridad? Casi todos levantaron la mano, tenemos autoridad y vamos a dar cuenta por el mal uso o por el desuso. Y tenemos que tener cuidado. Y entonces Pablo nos va a poner orden de cómo debemos de estar sujetos las mujeres, los hombres, los hijos, los siervos, los amos. Porque Pablo habló sobre cómo es el cristiano, cómo debe comportarse en el mundo en Efesios 4, nos habla cómo debe comportarse en la iglesia en Efesios 5, y aquí empieza a hablarnos de cómo debe comportarse un cristiano en su ámbito familiar, laboral, ¿sí? Y eso es porque Dios tiene cuidado de nosotros, porque debemos de saber que somos hijos de Dios y como hijos de Dios tenemos que comportarnos o vivir una vida cristocéntrica. Cristo fue ejemplo en su liderazgo. Quiero que sepa, Cristo fue ejemplo. Y fue alguien que sirvió, fue alguien que dio ejemplo. Decían de Jesús, este habla como quien tiene autoridad. ¿Por qué? Porque era ejemplo. Dice, no como los fariseos. Los escribas, ya no me acuerdo cómo dice. Los escribas no tenían autoridad porque decían y no hacían. No querían mover con un dedo las cargas difíciles que ponían. Pero Cristo sí. Y ese es nuestro ejemplo a seguir.
Aprendamos a estar sometidos unos a otros para que la gloria de Dios sea exaltada a través de nuestra obediencia entre los unos a los otros. No es recíproca, acuérdense que es con un orden. Amén, hermanos. Y seamos testimonio por estar sujetos afuera del mundo a las autoridades, no por temor a las consecuencias, sino por amor y por temor a Dios. Amén. Pues cierre sus ojos. Señor, quiero darte gracias junto con esta pequeña porción, Señor, de esta iglesia Centro Cristiano Vista Hermosa que hoy se reúne aquí. Ayúdanos a tener en nuestra mente que toda autoridad fue puesta por ti y que tú tienes, Señor, los ojos puestos en nosotros. Ayúdanos a someternos, a respetar, a amar, a servir, a cambiar nuestro carácter. Gracias, Señor, por tu palabra en nuestras vidas. En el nombre de Jesús. Amén.